Es decir, tenemos que indicar en forma clara y precisa cuál fue la fecha de notificación. Es decir, que nos fue notificada el día de hoy. ¿Qué fecha tenemos hoy? 4 de agosto. Bueno, 2026. día 4 de agosto del año 2026, les fue notificada la resolución emitida por la Dirección General de Transporte de fecha, ahí puede ser de fecha 3 de, por el día martes y que sea fecha del día lunes, sería 2 perdón, sería 3 del mes de agosto, ¿verdad? Entonces, a continuación tenemos que hacer una exposición de los motivos por los cuales se recurre. Es decir, tenemos que indicarle a la entidad ante la que interponemos el recurso cuáles son los motivos por los cuales consideramos que esa resolución debe ser revocada. Es decir, porque no está motivada, porque no está razonada, porque no tiene un fundamento legal o porque la misma no se adecua a las constancias procesales. Es decir, que de acuerdo al expediente administrativo que ustedes, que ya tenemos, ya sabemos que es el expediente administrativo, el cual está foliado, pues tenemos de indicar que a folio 7, por mencionarles algo, se encuentra el documento que no se tomó en consideración o no se valoró por parte de esa entidad para darle valor probatorio y poder probar el motivo de la revocación, ¿no? Por lo tanto, se le solicita que se revisen las actuaciones y que se dicte una nueva resolución. En el numeral 5 dice sentido de la resolución que según el recurrente debe emitirse en sustitución de la impugnada. En este párrafo específico es donde tenemos que decir en forma clara cuál es la resolución recurrida y a la vez cuál es la que necesitamos que se emita, ¿verdad? Indicándole en forma clara y precisa cuál es la resolución que nosotros consideramos, de acuerdo al análisis que le hicimos, cuál es la que consideramos que es la que procede, que emita nuevamente la entidad recurrida, ¿verdad? Oportunamente tenemos que indicar lugar, fecha y firma del recurrente o su representante. Si no sabe o no puede firmar, imprimirá la huella digital de su dedo pulgar derecho u otra que se especificará, ¿verdad? Hasta aquí, pues ya tenemos los requisitos del memorial que se debe presentar cuando interponemos el recurso de revocatoria. ¿Cuál es el trámite que va a llevar ese recurso de revocatoria? Entonces, para eso nos vamos al artículo 8, admisión. La autoridad dice que dictó la resolución recurrida, elevará las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad con informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes a la interposición. Tenemos que hacer una integración, nos vamos al artículo 12. Dice, encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición, se correrán las siguientes audiencias. Perdón que tengo que interrumpir, pero hay varios compañeros ahí que ya son las 6 menos cuarto y todavía no se han integrado al grupo, entonces como consecuencia me interrumpen porque cada vez que ellos quieren ingresar, pues tengo que darles acceso. Entonces, por eso yo trato de conectarme 10 a 15 minutos antes de las 5:30 para que tengan un tiempo prudencial y se puedan conectar y no estén interrumpiendo cuando uno esté exponiendo, ¿verdad? Porque perjudica a los demás compañeros que sí tuvieron la responsabilidad de conectarse a las 5:30, ¿verdad? Así que les ruego por favor para la próxima. El artículo 12 de la misma ley de lo contencioso administrativo dice, el trámite, encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer de los recursos de revocatoria o reposición, según sea el caso, se correrán las siguientes audiencias. Primero, a todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para ser notificadas. Es decir, si es solo una a la persona que le afecta esa resolución que está impugnando, pues solo a él le van a correr audiencia y a la vez a la entidad recurrida para que se notifique a los sujetos procesales, ¿verdad? Y que haya un derecho de defensa y un debido proceso. Oportunamente,
al órgano asesor, dicen, al técnico o legal que corresponda según la naturaleza del expediente. Es decir, que aparte de del sujeto que está interponiendo el recurso, hay que notificarle al órgano asesor o bien al técnico legal, según sea el caso, y la naturaleza del expediente. Dice que esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce el recurso carezca del órgano. Es decir, puede hacer que la entidad contra la que se interpuso el recurso carezca de un órgano asesor o de un técnico legal, ¿verdad? Entonces, es lo que corresponde en este caso. Oportunamente, también tenemos que notificarle a la Procuraduría General de la Nación. Dice, las audiencias anteriormente indicadas se correrán en el orden antes establecido. Es decir, en ese mismo orden que establece el artículo 12, tenemos que notificar a los sujetos que comparecen o que tienen derecho a participar en este expediente administrativo, según la naturaleza del recurso y de acuerdo a que la entidad tenga su departamento, su órgano asesor o un técnico o legal para, según la naturaleza del expediente que se esté conociendo. Y luego en el artículo 13 nos establece un plazo. El plazo de las audiencias a que se refiere el artículo anterior será en cada caso de 5 días. ¿Sí? Tales plazos son perentorios e improrrogables. ¿Por qué decimos que un plazo es perentorio? A ver, Edwin Romero. O Ricardo, tal vez nos puede ilustrar usted por qué decimos que esos plazos, o sea, los 5 días que le corren audiencia a las partes, según el orden que ya les indiqué, ¿por qué decimos que son perentorios? ¿Lo escuchamos, Ricardo? Aquí estoy, licenciado. Ahorita lo estoy buscando acá entre mis apuntes. Aquí le va a apoyar Lilian Azucena. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes a todos. Para mí el plazo perentorio es que significa que no hay ampliación, o sea, es decir, si le dicen tiene vigencia 5 días y si no se cumplen esos 5 días, pues ya no tiene derecho a pedir una ampliación de plazo. ¿Qué pasaría si si él evacúa la audiencia el 6º día? Lacey María Valdivia, que se acaba de conectar. Respóndanos, pues. No se lo reciben, Lick, no. ¿Perdón? No se lo reciben, no. Si no se cumple, si él llega en el 6º día y no existe ampliación. A ver, Ricardo. A ver, Ricardo. Significa que se condiciona el ejercicio válido de una acción o derecho a un tiempo determinado. ¿Qué nos quiere dar a entender con esa definición que usted nos dio cuando algo es perentorio? De que se establece en un plazo, o sea, en un tiempo, y ahí se condiciona que se tiene que ejecutar el ejercicio. ¿Qué pasa si no se ejecuta dentro de los 5 días? En el caso que yo estoy planteando, pues él lo presentó el 6º día. Licenciado, perdone, ahí el plazo ya precluyó, o sea, ya venció por completo. Totalmente. Por el principio de preclusión, su plazo ya
caducó. Es decir, ese sexto día no va a existir nunca. ¿Por qué? Porque por eso la misma ley establece en el artículo 13 que el plazo es de 5 días. Es lo mismo que sucede en los juicios de conocimiento o en los juicios de ejecución. En el juicio ordinario de conocimiento, le dice que el plazo del emplazamiento es de 9 días, pues es 9 días. Sin embargo, la ley establece en qué casos puede ampliarse ese plazo, ¿verdad? Por razón de la distancia, podría ser uno, ¿verdad? Por un legítimo impedimento, ¿verdad? Que la persona que le fueron a notificar no se encontraba. Entonces esos 5 días no le corren hasta que no se haga legalmente la notificación, ¿verdad? Entonces, por eso debemos miren, aquí tenemos que hacer una integración de la ley de lo contencioso administrativo y el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Porque los plazos, como ya lo indicamos anteriormente, son perentorios e improrrogables, es decir, no hay tiempo de espera, ¿verdad? Sin embargo, en el artículo 14 existen... Y perdone una pregunta y disculpe la interrupción. En este caso, ¿se sancionaría a la persona que no llegó en el plazo establecido o no respondió en el plazo establecido? Sí, correcto. A la persona que se le notificó y no evacuó la audiencia dentro de los plazos de los 5 días que le concedieron, pues precluyó su derecho para poder evacuar la audiencia, ¿verdad? Ah, ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Estefanía? No, licenciado, todo claro. Ok, bueno. Entonces, volvemos al artículo 14. Dice diligencia... Licenciado, perdone. Sí, dígame, Victoria. Sí, fíjese que solo tengo la duda. Con lo que usted nos está explicando, esto es como el tema también de la prescripción del derecho que se puede reclamar. No, porque aquí ya tenemos el plazo es un plazo que el mismo expediente, el recurso, al interponer el recurso de revocatoria, nos concede la entidad que está conociendo el recurso, ¿verdad? Si no evacuamos la audiencia dentro de los 5 días, si yo como usuario no evacuo la audiencia en los 5 días que me concedieron, pues lo que corresponderá va a ser en el orden, va a ser a la asesoría legal o al departamento técnico o legal, según sea la entidad. Y como consecuencia a la Procuraduría General de la Nación para que ellos puedan evacuar sus audiencias también, porque si no se les estaría vedando derecho de defensa y un debido proceso, ¿verdad? Al que le precluyó es la persona que no evacuó la audiencia dentro del plazo de los 5 días. Si él lo hace el 7º día, también está out, como decimos, ¿verdad? Por el principio de preclusión, está fuera de tiempo. Lo más seguro es que le van a rechazar ese memorial y le van a decir, mire, se rechaza para su trámite el siguiente memorial en virtud que ya precluyó la etapa para evacuar su audiencia. Así es sencillo. Fundamento legal y se lo van a... Bueno, eso. Gracias, licenciado. Ok. Disculpe, y en este caso, ¿se tomaría como aceptado lo que se le está... o sea, se le toma a la persona como que sí está aceptando lo que se le está solicitando dentro de la audiencia? Recuérdese que usted, si fuera usted la que está ya interpuso el recurso revocatoria y no evacuó la audiencia dentro del plazo que le están dando de 5 días, ¿qué pasaría entonces? Usted ya hizo su derecho de petición. Ajá. Usted ya indicó cuál es la resolución que debe de dictar y entrar a conocer la entidad. Las entidades, las otras partes a las cuales por ley debe de notificársele y evacuar las audiencias, pues ellos se van a pronunciar de la manera que consideren pertinente, de acuerdo al expediente administrativo, la copia del expediente administrativo que les sea trasladado. Porque a ellos lo que le trasladan es una copia, ¿verdad? Del memorial que usted interpuso en el recurso revocatorio y no precisamente, pues simplemente precluye su derecho a evacuar esa audiencia de los 5 días. ¿Qué podría decir usted dentro de esos 5 días? Reiterar los conceptos vertidos en su escrito inicial. Eso podría ser una
evacuación. Y como consecuencia que se dicta la resolución siguiente, que se revoque la misma y como consecuencia se dicte la resolución declarando con lugar el recurso de revocatoria y revocar la resolución recurrida, ¿verdad? Ah, ok. O sea, no necesariamente, le digo, por el hecho que usted como usuario, que es el que le están notificando esos 5 días, usted no evacúe la audiencia, no quiere decir que por eso le van a vedar su derecho al derecho de petición que formuló usted a través del recurso de revocatoria, ¿verdad? Porque para eso está la Procuraduría General, que también va a velar porque se dé un derecho de defensa y un debido proceso. Ellos, si consideran que usted tiene la razón, o inclusive la misma entidad contra quien usted interpuso, según el órgano que esté conociendo, el expediente administrativo puede revocar la misma. De oficio inclusive lo puede hacer, ¿verdad? Porque puede existir un error al emitir la resolución, porque no se valoró una prueba que se aportó, ¿verdad? Y entonces aquí venimos, por eso me detuve en el artículo 14 por las preguntas que ustedes formularon. Dice, diligencias para mejor resolver. La autoridad que conozca el recurso tiene facultad para ordenar antes de emitir la resolución y después de haberse evacuado las audiencias o de transcurrido su plazo, la práctica de las diligencias que estime convenientes para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días para ese efecto. Es decir, después de los 5 días, la entidad puede ordenar que en auto para mejor fallar o para mejor resolver, dentro del plazo de 10 días se traigan a la vista o se practiquen ciertas diligencias que ellos consideren pertinentes, ¿verdad? Que haya un nuevo dictamen de parte del departamento técnico, que haya un nuevo dictamen, qué sé yo, que se traiga a la vista algún documento que usted haya indicado y que no se le valoró como prueba al momento de emitir la resolución, ¿verdad? Por eso la resolución que emita la entidad debe de ser fundamentada y razonada con estricto apego a la ley. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de que apliquemos y que estemos ante un Estado de Derecho y para que haya certeza y seguridad jurídica en la administración pública, ¿verdad? De todo lo que ellos resuelvan. Oportunamente vencido esos 10 días, si es que se dictó el auto para mejor resolver, se tiene que emitir la resolución dentro del plazo de 15 días. Pero dado el caso que no utilizamos las diligencias para mejor resolver, regresamos al plazo de los 5 días. Es decir, que la resolución se debe de emitir 15 días después de finalizado el trámite. Es decir, después de haber notificado a todos los sujetos que indica el artículo 12, ¿verdad? Es decir, a todas las personas dice que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y hayan señalado lugar para recibir notificaciones. Al órgano asesor, técnico o legal que corresponda según la naturaleza del expediente y a la Procuraduría General de la Nación. Es decir, que vencido el plazo que dice el artículo 13 de los 5 días que se les notificó y que evacuaron las audiencias, la entidad tiene obligación de dictar la resolución dentro del plazo de 15 días, dice. Dentro de 15 días de finalizado el trámite se dictará la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla. Era lo que yo le decía anteriormente creo que fue Victoria la que preguntó, o Jocelyn, no sé quién de las dos fue, que preguntó que qué pasaba si usted fue, ¿verdad? Yo sí. Sí, Si no evacuaba la audiencia dentro de los 5 días, pues ellos tienen la obligación de resolver específicamente la resolución que le causa agravio, ¿verdad? Indicando en forma clara y precisa, por supuesto, motivando esa resolución, razonándola y fundamentándola, ¿verdad? Para que usted quede satisfecha
o bien en su caso, agotar la vía administrativa para poder acudir ¿ante quién? Ante el órgano jurisdiccional a presentar el contencioso administrativo. Si usted no está de acuerdo, continúa no estando de acuerdo con la resolución que emitieron, nuevamente, pues lo que procede es irse a la vía jurídica judicial, es decir, a la sala contenciosa administrativa para que sea ella la que conozca de ese recurso que usted está presentando, ¿verdad? De ese memorial de demanda que usted va a presentar ante ellos, ¿verdad? ¿Y en dónde lo presentaría usted, Jocelyn, si fuera el caso? Dependiendo de la entidad a la cual estoy interponiendo. Si fuera, por ejemplo, aquí tomamos de ejemplo la Dirección General de Transportes. Ella le resolvió su recurso revocatorio y su declarado sin lugar. ¿Qué? En este caso sería a la municipalidad, no. ¿Y por qué la municipalidad? Digo yo, como es un ente más alto de la entidad de transportes. Y no se lo acabo de decir yo, pues. Licenciado, a la sala de contencioso administrativo. Sí, pero ¿dónde presentaría usted ese memorial de demanda? A ver, Ricardo, tal vez usted le puede apoyar. O Alejandro, que creo que está dormido ahí. Daniel, ¿qué dice usted? ¿Ante quién lo tendría que presentar? Desconozco, disculpe. ¿Y qué está pasando? ¿Ustedes no vieron procesal civil 1 y 2, no? Pasaron de noche ahí, ¿no? ¿Ustedes ya van a ser futuros abogados? No iban. No es al tribunal duodécimo. Yo ni hablé. Pero levantó la mano, ¿verdad? Sí, levanté, pero bueno, fue alguien más. Mire, según lo que entiendo aquí en el artículo 8, dice la autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior a la entidad. Si era, me dijo, era lo de tránsito, ¿verdad? Departamento de Transporte. Departamento de Transportes. ¿Cuál sería el ministerio? Ministerio de... Carla Vargas, a ver, la vamos a escuchar. Vamos a ver, Carla. Sí, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué dice usted, Iván? El memorial se lo tiene que dirigir. Ay, disculpe, perdón. O también al Ministerio de Comunicaciones. No, porque como ya vimos que quien dictó ¿quién sería en este caso quien dictó la resolución? Entonces ellos. Entonces sí, sería el Tribunal de los Contenciosos Administrativos. El memorial se lo dirige al Tribunal de lo Contencioso, a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pero ¿dónde lo debe de presentar usted? Licenciado, ¿se debe presentar a la Secretaría del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? No. ¿Y al director general de Transportes? No, se debe de presentar ante el Centro de Servicios Auxiliares del Ramo Civil, que está ubicado en la 6ª Avenida A, entre 13 y 14 calle de la zona 9.
ahí se debe de presentar el memorial de demanda para que... Yo no sé, por eso les hice la pregunta que si ustedes recibieron procesal civil 1 y 2, pero veo que pasaron de noche por ahí. Pues ahí tuvieron que ver. El 2 estamos empezando a recibirlo, procesal 1 sí. Bueno, ya vieron la competencia, jurisdicción, eso ya lo vieron. Son los primeros 25 artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿o no? Si me equivoco, corríganme. No, está bastante bien. Lo que pasa es de que no sabía cuál era el ente superior a transportes. Ahorita ya lo dijo usted, cabal. Es que, mire, pues, ese centro es el encargado de recibir todos los memoriales de demanda del ramo civil. Ok. Penal 1 y penal 2, procesal penal 1 y procesal penal 2 ya lo recibieron también. Si van a presentar una querella, ¿en dónde la van a presentar ustedes? Bah, ya que se metieron a preguntarme. ¿Dónde la presentaría? Juzgado 12º. Gestión penal. No, gestión penal. ¿Y dónde queda gestión penal? Jonathan creo que fue el que habló ahí, ¿no? En Torre Tribunales, Lic, segundo Sí, nivel. es correcto. ¿Y cuál es la denominación que tiene ese gestión penal? Según la ley, pues no yo. ¿Se dan cuenta? Y ya recibieron procesal penal 1 y procesal penal 2. Centro de Servicios Auxiliares del ramo penal. Así se denomina, porque esos fueron creados a través de un acuerdo que emitió la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Tanto el Centro de Servicios Auxiliares del ramo civil como el ramo penal fueron creados por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes lo tienen que saber y lo tienen que aprender, porque pues, en el ejercicio de su profesión se los van, segurísimo, que van a tener que saberlo, porque si no, ¿cómo van a asesorar a su cliente? Si no saben ni dónde quedan los tribunales. Daniel, ¿usted sabe dónde quedan los tribunales del ramo civil? Del ramo civil, no le mentiría si le digo que sí. Yo lo acabo de decir. Yo lo acabo de decir. Ah, en zona 9. En zona 9. Va. ¿Y las salas de lo contencioso administrativo dónde quedan ubicadas? ¿En zona 1, Lic? No. Zona 10. Es correcto, zona 10, pero la zona 10... en la Sexta Avenida y por ahí por la Cuarta Calle de la zona 10 está. La Torre Marfil. La Sexta Avenida. Torre Marfil. Sexta Avenida, 333, en la zona 10, ¿verdad? Entonces, todo eso tienen que saberlo ustedes por práctica, por lo que ustedes quieran, tienen que saberlo. Además está en la ley. ¿Dónde están esos? Ahora, si no, ¿cómo van a litigar? Pero sí conocen Pavón, ¿no? Eso sí, o sea, sé dónde está y todo eso, pero nunca entré. ¿De local o de visita? ¿Cómo lo ha conocido? Solo por fuera, nunca he entrado. Solo de visita. ¿Y el centro de gestión penal? El centro de preventivo para hombres en la zona 18, ¿dónde queda? En la zona 18. Sí, oigo por ahí. ¿Ya lo conoce? ¿Y el para mujeres? Y el para mujeres también es el de Gorriones, ¿no? Y mismo queda adelantito. Más hacia adelante. Santa Teresita estaba el centro de Menina. En zona 18. Que hable solo uno porque todos quieren hablar y no hablan nada. Ahí atrás está el de las gaviotas, centro preventivo para... No, Gaviotas no está ahí. Gaviotas es de hombres que... De menores. Gaviotas está aquí en la Tanacho Azul y tercera, cuarta calle. Correcto. 12. A ver, Marvin Quintardo, ¿qué es lo que quiere decirnos? El centro de atención femenino que está allá en el complejo de Pavón y Santa Teresa. Pero es el COF. El COF es el centro
de orientación femenina. Ah, que está en el complejo allá en Pavón. Ese Sí. es el COFI, Santa Teresa, Ese que es está el en la COF. zona 18. Es correcto, ¿no? Ahí están esas dos entidades. Y Venezuela. Tienen que conocerlas porque si no, entonces, ¿cómo van a asesorar o cómo van a ir a defender a su cliente? Lo van a dejar ahí preso. Se van a quedar sin derecho de defensa porque ustedes no conocen. ¿Verdad que no? El gallinero también, dice Daniel Humberto. Yo no sé dónde queda ese. Ese sí no. Ese sí no. El gallinero creo que es hasta donde yo sé, es el edificio del S5, ¿no? No, es torre de tribunales también le dicen ahí. Ah, ese sí no. Yo solo sabía que estaba la Cazueleta, que es la que está en la parte, a nomás central la torre de tribunales, en la mano izquierda está la de hombres. Y pues luego si hacer la circunvalación y bajar hacia el otro está el de mujeres. Ahí tienen unas cazoletas que hay para hombres y para mujeres. Creo que están separadas, ¿no? Ya viendo la importancia y lo interesante que es conocer los medios de impugnación que podemos utilizar para la defensa de nuestros clientes y también, ¿por qué no decirlo?, de nosotros, ¿verdad? Gorriones está en carretera San Juan Zacatepeque, sí, pero ese es de menores. El que mencionó aquí, que está en San Juan Zacatepeque, es Gorriones, que está en menores. También está uno que está en San José Pinula, que es de menores, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes conozcan para poder brindarles un mejor servicio a sus clientes, ¿verdad? Y ¿por qué no decirlo? En un determinado momento, algún familiar que pueda caer en una cuestión de esa naturaleza, ya sea que por error y por equivocación, pero va a decir, pues sos abogado y no conoces ni dónde están los centros de detención. ¿Qué no le va a decir? Mira, aquí me tienen detenido. ¿Y en dónde? Estoy en Santa Teresa, le va a decir la dama. ¿Y qué va a decir? ¿Y dónde queda eso? Qué pena, va, que no le puede decir eso. Primero, que es su familiar. Segundo, imagínese, le dice a un cliente. Lo más seguro es que le va a decir, Lick, mejor regrésalo. Ya nunca más lo va a volver a ver. Y menos a visitar. ¿Por qué? Porque dice, pues, unos clientes del Mariscal Zavala, dice pues también ahí es otro centro que ha funcionado, que lo utilizan como centro de detención, pero para mí realmente no debería utilizarse eso porque, bueno, ya están sobresaturados los centros de carcelarios, tanto de hombres como mujeres, ¿no? Matamoros, dice Claudia, también. Sí, le digo, hay varios lugares y ahí también está el centro VIP, dice. Sí, no crean, no solo ahí hay centros VIP, en todos lados, todos esos centros de detención. ¿Por qué creen que tienen tantas prebendas ellos ahí de tener hasta Sky, tienen hasta servicio Sky, tienen ahí internet y para, como cosa rara, ellos nunca les bloquean sus llamadas, ni las que salen ni las que entran, ¿no? Pero uno pasa a cierta distancia ahí y le bloquean su llamada, ¿no? Esas son las cuestiones que se dan dentro de los centros carcelarios. Pero bueno, ¿qué principios rigen el procedimiento administrativo? En primer lugar, tenemos el principio de legalidad. ¿Por qué mencionamos el principio de legalidad? Si se dan cuenta, desde el primer día de clases hemos hablado de estos principios y esos ténganlos presentes ustedes porque son de mucha importancia para el derecho procesal administrativo, ¿verdad? De legalidad, porque todo lo concerniente a los actos que realiza la administración deben estar basados en ley. También hablamos del principio del debido proceso. A ver, Belén, usted nos puede hablar por qué hablamos del principio del debido proceso. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Para que todo sea conforme está estipulado en la Constitución y no se pueda violar algún recurso del individuo. Ningún derecho. Recursos no se violan.
los derechos de las partes son los que se violan, ¿verdad? A ver, Victoria, ¿por qué hablamos del principio de celeridad? Explíquenos. Bueno, buena tarde nuevamente, Lick. Porque también debe de ser un proceso continuo, ¿verdad? Por lo mismo que hablábamos hace un momento de que todo tiene un plazo. Sí, porque hablamos de celeridad porque debemos de utilizar, respetar los plazos que la misma ley establece, ¿verdad? Entonces, dándole la mayor celeridad al trámite de ese procedimiento administrativo para que el usuario tenga una respuesta de parte de la administración pública. Y como consecuencia haya credibilidad en las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque el problema es cuando no nos resuelven dentro de los plazos que la ley establece, pues lo que nos da margen a pensar es de que algo está pasando y que no es normal, ¿verdad? Porque la ley establece son 5 días el plazo de la notificación y 15 días para resolver, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. Salvo que se haga uso del recurso de la diligencia para mejor resolver, que son de 10 días, pero entonces ahí ya estamos hablando de un plazo adicional, pero esos son casos excepcionales, no en todos van a haber las diligencias para mejor resolver, y por lo tanto debería de ser dentro del plazo de 20 días, ¿verdad? Días hábiles, que conste, ¿verdad? A ver, Andrés, ¿por qué hablamos del principio de economía? Lic, porque este principio establece que los trámites se deben de realizar con el menor costo. Sí, es más, no exige. Si ustedes revisan los requisitos que están regulados en el artículo 11, no dice que debe de llevar la firma de un abogado, ¿verdad? Sin embargo, como consejo legal que yo les doy a ustedes, mejor busquen un abogado, aunque va a tener un costo adicional, pero él va a saber en forma clara y precisa, así como están aprendiendo ustedes, él lo aprendió y él lo va a hacer valer y pues como consecuencia los va a asesorar de una mejor manera, ¿verdad? Y él sí va a interponer dentro del plazo que la ley establece para el recurso, va a evacuar las audiencias dentro de los 5 días y pues va, como consecuencia, va a exigir que le resuelvan dentro de los 15 días que establece la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene esa facultad de poder ir, porque para eso le está pagando usted sus sagrados honorarios, ¿no? Y entonces, como consecuencia, pues también usted tiene derecho a exigirle, mire, ¿qué pasó, Oli? Necesito una respuesta de mi expediente, ¿verdad? Miren, todo es una cadena, ¿verdad? Pero sí, yo como consejo que les doy es ese, ¿verdad? Para eso se refiere la economía, el principio de economía procesal, ¿verdad? A ver, Luis Antonio, ¿por qué hablamos del principio de publicidad? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Luis. Porque porque se debe ser en persona las audiencias y todo eso. A ver, Daniel, ¿usted qué piensa? ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Mire, en este caso yo puedo opinar que garantiza que las actuaciones y las resoluciones de la administración pública sean transparentes. El principio de publicidad, a ver, Claudia Marisol, a ver qué es lo que nos quiere decir. Buenas tardes, Lic. En la publicidad se refiere porque debe estar al alcance de toda la población, ¿verdad? Correcto. Por eso es que es público, ¿no? ¿Por qué? Porque es un principio constitucional que tenemos regulado y que todos los actos de la administración son públicos, ¿verdad? Para las partes, ¿no? Porque, por ejemplo, si Belén presentó un recurso de revocatoria,
¿por qué tiene que irlo a ver Ricardo si no es parte dentro de ese recurso revocatorio? ¿O por qué le van a notificar a Ricardo si él no es parte, no es sujeto dentro del expediente administrativo? ¿Verdad? Entonces, es para eso, tenemos que tener bien claro qué es la publicidad, ¿verdad? Si bien es cierto, los actos de la administración son públicos, pero, o sea, ¿para qué le tengo que dar información a alguien que no es? No sé si ustedes se han encontrado en algunas instituciones, ¿ves? ¿Cuál es su nombre? Permítame su DPI. Pero mire, usted no es parte dentro de este expediente. Sí, pero yo lo quiero ver. No, perdóneme, usted no puede venir a ver la información que le corresponde al usuario Belén, ¿no? En todo caso, si usted quiere información, pues está la información pública, ¿verdad? Presente su escrito y con mucho gusto se le trasladará la información dentro del plazo que la ley nos permite a nosotros darles información, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Vamos a ver, Ingrid. ¿Por qué hablamos del principio del derecho de defensa? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese, el principio de derecho de defensa es que todos tenemos el derecho a poder, en este caso es que lo estoy pensando en la administración pública, a poder defendernos. O sea, y en o sea, yo lo estaba pensando, por ejemplo, si yo presento un requerimiento o una solicitud a una administración y si lo que me están entregando pues no es lo que yo requiero, yo pudiese venir y pedir nuevamente esa información. Por ejemplo, estaba pensando en acceso a información pública, ¿verdad? Porque a veces uno pide una información y no es lo que uno requiere, ¿va? Y lo que pasa, miren, muchas veces cuando hablamos del derecho de defensa es porque todos sujetos es un principio constitucional, está en el artículo 12 de la Constitución, el derecho de defensa es inviolable para cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues tienen que notificarle cualquier resolución que emita la administración pública. Sin eso usted no queda sujeto. Si no le notifican, entonces ¿cómo va a saber usted que tiene que cumplir una obligación o un requerimiento que ellos le están haciendo? ¿Verdad? Entonces debe ser notificada legalmente y por la forma preestablecida, ¿verdad? Eso pudiera caber también en una prescripción, por ejemplo, para poderme a mí, por ejemplo, digamos, por ejemplo, un impuesto. Yo tengo que ser notificada de cuánto debo. Y pedir yo, por ejemplo, prescripción, pero no me pueden decir a mí, mire, no se le puede dar si no he sido yo notificada ni sé que debo, ¿verdad? Mire, es que todo va a depender. Usted va a presentar la prescripción porque usted considera que ya transcurrió el plazo que la ley establece para ese requerimiento. Ahí puede solicitar usted la prescripción. Pero si no ha transcurrido el plazo y usted se presenta, automáticamente interrumpe la prescripción. Por ejemplo, les menciono el caso del YUSI, ¿verdad? Que está de moda. Que el plazo para la prescripción o que la municipalidad reclame esos cobros es de 4 años. Si transcurren los 4 años, usted puede alegar la prescripción, ¿verdad? Entonces, esos son los parámetros, ¿verdad? Entonces, que debemos de considerar, y por eso es de que debemos de conocer y estudiar el derecho, ¿verdad? Para poder hacer valer los derechos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si no nos podemos defender nosotros, ¿cómo pretendemos defender a los demás? ¿Verdad? Si no nos podemos defender ni nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, es bien importante que estudiemos y nos preparemos de una mejor manera, ¿no? Miren, especialmente ustedes como estudiantes, no se deben de quedarse solo con las clases magistrales que se dan a través de la vía virtual, en lo que tienen que ir un poquito más allá. Deben de estudiar, deben de prepararse para estar mejor preparados. ¿Por qué? Ya lo dice el tratadista Eduardo Couture.
El abogado que no estudia cada vez es menos abogado. Ajá. Entonces, si ustedes no estudian, ¿cómo pretenden ser abogados? Y solo vienen y se ponen a escuchar lo que el profesor les dice y no investigan, no averiguan. Así no van a aprender. Se van a quedar cortos en el aprendizaje. ¿Verdad? A ver, Nadia, ¿qué es lo que me quiere preguntar? No es una pregunta, licenciada, es una aportación de la importancia de tener un abogado y tener el conocimiento, porque en el IX, la misma notificadora que habló conmigo me dijo, mire, pero es que el IX no es que deba tener en consideración cuántas cuotas aportaron las personas, sino que él puede. Y la ley no dice eso, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, el IX debe tener esa... Es por imperativo legal, ¿verdad? Que debe de... Exacto. Entonces, también el ente administrativo trata de tergiversar esa información para no pagar muchas veces el derecho que le corresponde al trabajador de... Por ejemplo, en lo que a mí me tocó fue el IBS, ¿verdad? Entonces, entonces, por eso hay que tener mucho conocimiento y una buena asesoría. Gracias. Correcto. Sí, es precisamente lo que yo he estado diciéndoles últimamente, ¿verdad? De que siempre es, mire, bueno, pues uno a veces comete el error de que porque ya está en el 8º, en el 10º semestre, ya se cree que es abogado, ¿verdad? Yo me recuerdo que un compañero que estábamos viendo un tema de teoría general del proceso y viene y dice que el compañero pues estaba sufriendo quebrantos de salud a raíz de un accidente de tránsito que había tenido y estaba precisamente, no obstante de su lecho en que estaba en el IX, producto del accidente de tránsito vino y pues ahí estaba conectado tratando de escuchar las conferencias que se dan, pues la clase presencial en ese día, era la clase presencial, sin embargo él se conectó y entonces uno de los compañeros dice, yo lo que le aconsejé fue que ¿cómo se llama? Que mejor transara con ellos. Y digo, mire, usted es abogado, ¿no? Entonces, ¿cómo le recomienda eso a usted? Eso no es lo correcto, ¿ves? Que transar, ¿y cómo va a transar si el otro está internado en el hospital, en el IX? Primero, no sabe cuánto va a ser el tiempo de recuperación de las lesiones que él sufrió. Y segundo, pues la reparación de su vehículo, en este caso creo que era una moto, pues la reparación de él como persona, de sus partes, en este caso creo que una pierna es la que tenía fracturada y un brazo. Él realmente estaba imposibilitado para trabajar hasta que no se recuperara. Entonces le digo, hay cosas que a veces es mejor, ¿cómo se llama? No opinar, sino tenemos una certeza legal de lo que estamos hablando, ¿no? Muchas veces hay personas que pretenden asesorar a las partes y lo que hacen es hacerlas cometer un error, ¿no? Pero bueno, ahí, a eso se refiere y gracias ahí por su aporte, compañera. ¿No? ¿Cuáles son las etapas del procedimiento administrativo? Como lo vimos anteriormente, las etapas son el inicio, la instrucción, la prueba y la audiencia, cuando proceda. El inicio es cuando usted presenta o formula su petición ante la administración pública, sea la entidad que sea, autónoma, semiautónoma, ¿verdad? Usted presenta una petición, pues ellos tienen el plazo para resolverle esa petición. Si esa resolución, pues una vez admiten a trámite ese expediente, pues le van a notificar esa resolución. Y como consecuencia van a emitir qué diligencias tiene que practicar, ¿verdad? Y como consecuencia, las pruebas que se van a aportar dentro de ese procedimiento administrativo.
Por supuesto, corriéndole la audiencia a las partes, emitiendo la resolución, notificándole, y que esa resolución que emita sea ejecutable, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que la compañera presentaba ahí, que estaba alegando la prescripción, pues en este caso, pues puede ser que cuando usted se presente a pretender solicitar la prescripción sobre algún impuesto que le están imponiendo, por ejemplo, yo les ponía el caso del impuesto único sobre inmuebles. Si usted llega y pide, mire, que necesito saber cuál es el saldo que tengo, y ahí le notifican, pues automáticamente con el solo hecho de entregarle el documento, pues ahí le están notificando, porque lo primero que le van a hacer es pedirle su documento de identificación. El oficial o el empleado, quien haga sus veces y que lo atienda, pues lo que va a hacer es hacerle ver que tiene un adeudo pendiente con la municipalidad, ¿verdad? Y entonces, pues ahí va a interrumpir la prescripción, aunque usted esté alegando que ya prescribió, pero si ahí le están notificando y no ha transcurrido el plazo, van a ver de qué manera le habilitan y que usted pague ese saldo que tiene con la municipalidad. Hoy en día recuerdo que la reforma que le hicieron a la ley del JUS, yo no tengo bien claro todavía eso en cuanto a ellos, los argumentos que dicen que ya no pueden cobrar a partir de que entre en vigencia esa reforma. Ya las municipalidades no van a poder hacer ningún cobro en JUS, específicamente las residencias, ¿verdad? Entonces, pero habría que revisar específicamente cuando sea publicada esa ley para ver esa reforma que le hicieron a la ley, para ver si es cierto o no que ya dejaron sin poder cobrar esos adeudos que tenemos los que tenemos una vivienda, ¿verdad? O una residencia. Entonces, porque ahí excluyeron a los residentes de las viviendas, pero no excluyeron a los locales comerciales, restaurantes, comercios, etcétera. Hay varios y ahí pusieron una tasa. Creo que, si no estoy mal, creo que de un 3% y hicieron varias estipulaciones con relación a los que tienen un costo menor a 20,000 quetzales, creo que tienen que pagar hasta un 9% por millar, ¿no? Entonces, pero mejor al estar publicada la ley nos vamos a enterar de una mejor manera para poder emitir un mejor juicio y ver realmente cuál fue el fin que persiguió el legislador cuando hizo esa reforma, ¿verdad? ¿Qué resoluciones administrativas conocemos? Pues sabemos que la resolución administrativa pues son las que emite la propia administración pública por la petición, que puede ser de oficio o a petición de algún particular, ¿verdad? A eso se refiere las resoluciones administrativas. ¿Qué elementos podemos mencionar de esas resoluciones administrativas? La competencia, que esté motivada, que tenga una fundamentación legal, cuál es el objeto y cuál es la finalidad y los efectos jurídicos que tiene. Esos son los elementos de la resolución administrativa, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de competencia? Porque tiene que ser un órgano administrativo competente el que tiene que emitir esa resolución. ¿Por qué indicamos que debe ser motivada esa resolución? Porque la misma ley así lo establece, que debe ser motivada y además debe de tener una fundamentación legal. ¿Y cuál es el objeto que tiene esa resolución? ¿Verdad? Y la finalidad que persigue, ¿verdad? Y como consecuencia va a tener un efecto jurídico, ¿verdad? Entonces, precisamente ahorita estamos a la espera de cómo se llama el órgano competente que reformó la ley del JUSI, fue el Congreso de la República. Pues esta ya pasó la etapa de la aprobación. Sin embargo, tienen que remitirlo al presidente de la República, que es el organismo ejecutivo, para que lo vete, lo sancione o bien ordene su publicación en el diario oficial, ¿verdad? ¿Y qué pasa si él la veta?
¿Qué responsabilidad tiene el Congreso de la República? Pues si le devuelve la reforma a esa ley, vetándola, pues el Congreso de la República tiene obligación o el derecho de ordenar su publicación en el diario oficial, aún que el presidente la haya vetado. Puede ordenar su publicación, ¿verdad? ¿Qué efecto va a tener? Que va a ser de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes de la República, ¿verdad? ¿Qué efectos jurídicos? Que ya no vamos a pagar ciertas personas del Estado de Guatemala el YUSI, ¿verdad? Entonces, bueno, y luego tenemos cómo se clasifican las resoluciones administrativas. Definitivas son aquellas que le ponen fin al asunto que se conoce. De trámite son las que emite la entidad cuando se presenta alguna petición. Favorables cuando le es favorable al usuario que la pide. Desfavorable cuando le afecta al usuario que hizo su petición. Y expresas porque la misma ley dice que estamos obligados a cumplirla, ¿verdad? Es expresa. No existe mayor duda en cuanto el efecto que produce la resolución esa, ¿verdad? Presunta, dice. Pues aquí lo que debemos de entender es el famoso silencio administrativo cuando la ley lo contempla. Es decir, que si transcurrieron más de 30 días y no se tuvo ninguna respuesta de la administración pública, pues tenemos el silencio administrativo. Y como consecuencia que debemos de entender que esa resolución no sea desfavorable. Porque aunque no nos han notificado, ¿verdad? Entonces siempre debemos de pensar bajo esa base, ¿verdad? Pues las impugnaciones de las resoluciones administrativas, pues como ya lo hemos dicho, pues existen los recursos administrativos y para eso está el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. El recurso de apelación procede cuando la entidad o la ley especial así lo establezca. ¿Y quién puede interponerlos? Pues los usuarios. El plazo que tenemos cuando nos haya sido notificado, ¿verdad? Por parte de la autoridad competente. Entonces, cuando ya llegamos a la etapa del recurso de revocatoria, porque ya acudimos al proceso contencioso administrativo, vamos a ver ahora lo que es el recurso de reposición. ¿Cuándo procede el recurso de reposición? Este procede, dice, cuando las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas. Podrá interponerse el recurso de reposición dentro del plazo de los 5 días siguientes a la notificación. Si se recordarán ustedes que el recurso de revocatoria también nos menciona el plazo de 5 días para interponerlo, ¿verdad? Es decir, no varía ese plazo. Y el recurso se debe interponer directamente ante la autoridad recurrida, ¿verdad? Contra esta no cabe recurso, ¿verdad? Contra las resoluciones del presidente y el vicepresidente de la República, ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Es decir, que aquí ya no cabe ningún recurso, ¿verdad? ¿Quiénes son los legitimados para presentarlo? Pues los recursos de revocatoria y reposición se pueden interponer por quien haya sido parte en el expediente o aparezca con interés en el mismo. Por eso les ponía el caso de Ricardo y Belén. Si Belén presentó el recurso, Ricardo, ¿por qué tiene que ir a ver lo que contiene ese recurso o ese memorial? Si al final él no es parte dentro de ese recurso. A menos que sea llamado como tercero, ¿verdad? Ahí sí. De lo contrario, no puede entrar a conocer sobre ese expediente, ¿verdad? Y pues en cuanto al plazo de las audiencias, pues es el mismo que mencionamos anteriormente, que es de 5 días para el de las audiencias. Y como reitero, el mismo artículo 13 dice que esos plazos son perentorios e improrrogables, ¿verdad? Causando responsabilidad para los funcionarios del órgano administrativo asesor
y de la Procuraduría General si no se evacúa en el plazo fijado. Pongamos el caso que la Procuraduría no evacuó la audiencia dentro del plazo que le corrieron audiencia de los 5 días, pues existe responsabilidad para el empleado, el funcionario que le hayan notificado, ¿verdad? Y no evacuó la audiencia. Pues puede causarle daños y perjuicios al Estado de Guatemala y pues ya sabrán que lo más seguro es que lo van a demandar y posiblemente hasta lo pueden destituir del cargo que él pueda tener, ¿verdad? Y pues al igual que en el recurso revocatorio, pues existen las diligencias para mejor resolver, como lo regula el artículo 14, y en el artículo 15, pues es donde nos menciona que el plazo que tienen para resolver es de 15 días de finalizado el trámite. Dice que se debe dictar la resolución final, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnado o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, pudiendo revocarla, confirmarla o modificarla, ¿verdad? Y luego en el artículo 16 tenemos el silencio administrativo. ¿Por qué hablamos del silencio administrativo? Volvemos a retroceder con lo que habíamos dicho anteriormente. Cuando usted formula su petición y no le notifican dentro del plazo que la misma ley establece para que le notifiquen, pues dice: transcurridos 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido la resolución, sí tendrá para el efecto de usar la vía contenciosa administrativa, por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. El administrado, dice, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio, ¿no? Y luego en el artículo 17 dice ámbito de los recursos. Los recursos administrativos, dice, de revocatoria y reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública, centralizada y descentralizada o autónoma. Se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución deba conocerla a un tribunal de trabajo y previsión social. Es decir, que pueden haber algunos casos en los cuales debe de conocer el Tribunal de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Y luego en el artículo 17 bis, que para mí, desde mi punto de vista, esos términos bis, ter, quater y todo eso que utilizan, para mí eso es antitécnico usarlo, ¿verdad? Pues sin embargo aquí habla de las famosas excepciones. Dice, se exceptúa en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la sustanciación de los recursos de reposición y revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos para el Código de Trabajo y por el Código Tributario respectivamente. Es decir, que para el Código de Trabajo y para el Código Tributario tenemos que respetar esos procedimientos que están especificados en la ley. Mientras tanto, podemos presentar las excepciones que consideremos pertinentes a nuestro derecho, ¿verdad? Entonces, tenemos acá todo lo concerniente al recurso de revocatoria y recurso de reposición, ¿verdad? Y entramos ahora a ver lo concerniente al proceso contencioso administrativo. Sí les suplico yo que por favor me lean específicamente todo lo concerniente del artículo 1 al artículo 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo, porque esto va a entrar en el examen, ¿verdad? Todo esto va, y leyes no van a poder entrar, ¿verdad? Las preguntas van a ser directas y no existe margen de error en cuanto a la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el marco jurídico
que tenemos en Guatemala? Pues en primer lugar tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque ahí precisamente tenemos todo el marco legal del Estado de Guatemala, ¿verdad? Segundo, tenemos la Ley de lo Contencioso Administrativo, que es precisamente lo que estamos utilizando para el día de hoy. La Ley del Organismo Judicial, las leyes administrativas especiales según la materia, que puede ser materia tributaria o bien laboral. Pero adicionalmente, pues el Código Municipal, la Ley y Reglamento de Tránsito, etcétera, ¿no? Ya les indiqué en forma clara y lo tienen en lo que vimos en el primer día de clase, las leyes atinentes y que debemos de tenerlas porque nos van a servir para esta materia, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Pregunto? No, licenciado, gracias. ¿Les quedó claro todo? Sí, Lic. Ok, bueno, vamos a ver. Sí, a ver, dígame. Con una pregunta, aquí en el artículo 12, donde dice trámite y las audiencias, siempre se le va a dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación en todos los... En todos los casos que se presenten ante la administración pública, la Procuraduría General de la Nación es parte y se le debe de notificar. Recuerden que es la representante del Estado de Guatemala, ¿verdad? Y entonces, como consecuencia, ellos tienen que emitir un dictamen, ¿verdad? Un dictamen por parte de su departamento jurídico, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia que tenemos que correrle audiencia a ellos, ¿verdad? ¿Sí? Ellos entrarían como parte de el ente administrado. Ellos serían los órganos a los cuales se debe de solicitar por parte de la entidad administrativa que está conociendo el recurso para que emita una opinión, que emita un dictamen con relación al expediente administrativo, ¿verdad? Esa es la función que tiene, ¿verdad? Ya ella sabrá si avala la resolución que emitió la entidad administrativa por la cual usted está imponiendo el recurso revocatorio, o en su caso va a solicitar que se revoque la resolución y se dicte la que ellos consideren pertinente, ¿verdad? Entonces, todos esos parámetros tenemos, y como les digo, por eso miren, ese orden, el trámite, según el artículo 12, pues no lo debemos de perder. ¿Por qué? Porque si miramos el inciso A, dice, a todas las personas que hayan manifestado su interés en el expediente administrativo y que hayan señalado lugar para ser notificadas, ¿verdad? B, al órgano asesor técnico o legal que corresponda según la naturaleza del expediente. Esta audiencia se omitirá cuando la organización de la institución que conoce del recurso carezca de tal órgano. C, a la Procuraduría General de la Nación. Y ojo, dice, las mencionadas audiencias se correrán en el orden anteriormente establecido. Es decir, que debemos de notificar a todos los sujetos que han solicitado tener interés y los que la ley dice que deben darse las audiencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense, y reitero, que la Procuraduría General de la Nación es el ente encargado de velar por los intereses y defender los intereses del Estado, ¿verdad? Aquí el particular se quedó a un lado porque le está haciendo su petición, pues será la Procuraduría la que va a emitir un dictamen, una opinión jurídica, diciendo si el usuario tiene razón en la petición que está formulando o bien hay un error de parte de la
entidad administrativa al emitir esa resolución, y por eso el recurso de revocatoria, ¿verdad? Entonces, por eso les ponía el caso típico, el ejemplo, el del Yusi, ¿verdad? Usted viene y llega y le piden que usted llega alegando la prescripción, pero si no ha transcurrido el plazo, lo más seguro es que ahí le van a notificar y ahí en ese mismo momento le van a requerir el pago. ¿Por qué? Porque ellos, recuerden que la municipalidad no va a dar marcha atrás con relación al cobro de ese impuesto, porque es un impuesto que ellos ya lo tienen garantizado por cada inmueble. Pues en este caso hicieron la reforma para las viviendas, ¿verdad? Pero que no les extrañe que oportunamente vengan y nos van a fijar un plazo para que cada uno autoevalúe los inmuebles, y entonces en base a eso nos van a querer pretender un impuesto, yo no sé cómo le van a llamar, ¿verdad? O bien van a pedir que en base al dictamen que tiene o el autoavalúo que cada una de las personas, ya en su momento lo hicieron, no sé si recordarán ustedes, que hace más o menos unos 15 años más o menos, pues estaban mandando las notas para que uno autoevaluara sus inmuebles. Entonces ellos tenían 3 clases de avalúo: el avalúo que emitía el Ministerio de Finanzas Públicas, el avalúo comercial y el avalúo del interesado, ¿verdad? Del propietario del inmueble. Entonces tenían 3 variedades de autoavalúos. Entonces al final lo que querían era cobrarle más a uno por sus inmuebles, ¿verdad? Porque ellos querían recaudarles una cantidad que ni se imaginan de dinero que recaudan ellos a través del impuesto único sobre inmuebles. Y son raras las municipalidades que dejan de cobrarlo y que les transcurre la prescripción, ¿verdad? Son raras las que no tienen un control sobre las propiedades. Esas municipalidades son las que cometen ese error. Y como consecuencia, pues a veces prescriben esos derechos, ¿verdad? Entonces, pues creo que nos quedamos hasta ahí el día de hoy. Solo me permiten un momentito y así tomamos la foto, ¿sí? Gracias, licenciado.